Muy, pero muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Tiempo en Modo Radio. En esto que se tenía que decir, Y se dijo. tarde fresca en la ciudad de San Francisco, iniciando este resumen informativo que hacemos todas las tardes con mi compañero Julián. ¿Cómo anda la cosa? Todo muy bien. Está Eh, fresco, pero lindo. sí, parece que el frío ahuyentó a la gente, ¿no? Venía para acá y veía qué poco movimiento que hay en la ciudad. Sí, No sé sí, si el hace. frío, la humedad, no hay nadie. El clima incide muchísimo también, porque de última no hay plata, pero hay frío, peor todavía. Sí, sí, tampoco hace un frío extremo, ¿no? A mí déjame con esta temperatura que está mucho más agradable de lo que fue la semana pasada con ese calor y humedad Sí, insoportable. estaba pesadito, pero bueno. Y estuve hablando con algunos comerciantes en la calle, qué manera de quejarse la gente, qué difícil que está todo, ¿no? Y con aumento de los alquileres, que con esto que no hay ley, no sabés qué te cobran, cómo aumentan. Aumentos muy desmedidos que no sé, rozan el 70%, el 50% en algunos casos, 60, 70 en 6 meses. Nunca sabés qué pagás, cómo Sí, pagás, y evidentemente tus ingresos no aumentan a ese nivel. algunos van de cada 3 meses, o sea, con esa ley que quisieron implementar que al final no pasó nada. Si no hay Todo, ley, se determina entre la inmobiliaria y el inquilino, a veces de persona a persona, que tampoco sabes, y como decís vos, se va subiendo porque nunca baja. O sea, el problema es que siempre sube y el ingreso nunca va acorde con lo que va pagando el alquiler. sí, me parece que se da una situación que es lo peor que puede pasar. Es que para el dueño local el ingreso termina no siendo suficiente para la mantención que Sí, necesita y para el inquilino se le hace casi imposible pagarlo también. O sea, es malo para los dos. sí, sí, No sí. tiene nada que ver con una ley, esto claro, ¿no? Tiene que ver con un contexto, me parece. Sí, sí, o sea, para la gente que tiene varias propiedades, que en San Francisco son muchas las que tienen varias Bueno, el propiedades. que tiene mucho me parece que está en eh, otro nivel. Que tiene sí, que sé yo, 20, 30 casas, que hay mucha no, gente. pero por lo menos 5 o 6 hay muchas personas que tienen Bueno, 5 o ahí 6 sí. departamentos y ya se le complica porque el ingreso de esos 5 o 6 inmuebles que tienen, o sea, le significaba un buen dinero y ahora eh, no tanto, hace Ojalá ya tendría varios 6, años. ¿no? Ojalá tendría Sí, 6. sí, pero bueno, es como decís vos, o sea, el propietario después tiene que afrontar un montón de otros gastos y que antes le significaban mucho menos, sino que y ahora se le hace también difícil, entonces el único recurso que tiene es subir el alquiler y ahí es donde afecta al resto. Bueno, mientras tanto, en Córdoba, 3 casos de chikungunya, nunca me sale, chikungunya, 3 casos autóctonos de chikungunya, éramos pocos y parió la abuela. Bueno, dentro de Bueno, todo, todavía controlado. en San Francisco, eso es lo que estaba diciendo cuando hablaba de clima, hay muchísimo, a pesar del frío, hay muchísimos mosquitos. Y sí, con esta humedad y agua por todos lados, Así que proliferan como nada, ¿no? traten de prender, que yo no sé si no tienen para. Porque a veces está caro también, aumentó un montón los repelentes y todas esas Sí, están cosas. carísimos. Está muy caro, entonces que yo, viste, hay yuyo que se pone, cogen cosas, Yo no quiero pero ser la forma. marquista, ¿no? Pero hay algunos de los más económicos que le tirás y no le hace nada al mosquito. No, No soy marquista, pero hay algunos que evidentemente no sé qué trae, pero no. hay estudios que dicen que los insectos son los, los seres más adaptativos al medio ambiente, por eso cualquier veneno después se tiene que ir evolucionando porque el mosquito o el insecto saca todo anticuerpos que no le hacen nada. Sí, pero la verdad que no hay bicho más cansador que el mosquito. En mi Sí. casa es Y increíble. ahora se puso peligroso porque de última era molesto, pero ahora si te pica queda medio. Sí, yo estuve la verdad que la pasé feo, muy feo. Pero bueno, mientras tanto, están esperando a ver si hay una tregua que Pakistán intercedió entre Estados Unidos e Irán porque dijo, ¿Para qué están? dijo Trump que esta noche si no había un acuerdo iba a morir toda una civilización. Sí, no, Eso es lo que dijo ya Trump. la declaración, hace del fin de semana, la declaración de Trump que viene Me dio un diciendo, poco de miedo a mí. coso, y ya parece medio, ya no hay nadie que le diga nada. Ahora salió también el Papa a decir, che, para un poco, porque, o sea, nadie le dice nada. Me pareciera que él agarra la agenda mediática y se Y adueña porque él nosotros como país estamos detrás de esto.
apoyamos. Sí, 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 aparte, y No, después, no yo, no, sí, la política exterior y después viene argentina. todo el resto, la problemática que provoca esas declaraciones. O estás de un lado o estás del otro, Yo me o... cagué un poco cuando leí esto, me cagué un poco. Sí, Fue aparte ya, fuerte. ya está la respuesta también de parte de Irán, Sí, que sí, no, pero no, a ver, hasta en la guerra hay códigos de guerra que se tienen que respetar, hay leyes. Evidentemente ya a nadie le importa nada en este mundo, todos van por todo, no hay, ni siquiera la caretean, antes por lo menos la dibujaban, ahora ya no se dibuja nada, van por sí, todo sin miedo a nada. y aparte solamente por el poder económico. Que antes, o sea, no me vengan a hablar de religión y me vengan a hablar de cosas raras, acá por lo que se está peleando por el petróleo y por un lugar estratégico donde de ahí va o viene el Sí, sí, comercio. pasa por ahí. Bueno, pasó con Venezuela, que en realidad sacaron a Maduro, quedó alguien del mismo régimen y le vende el petróleo, parte del petróleo, llegaron a un acuerdo con Venezuela y poco le importa la realidad de los venezolanos ahora que tienen un acuerdo con ellos. ¿Qué sé yo? Este No hay, mundo cada día. en la historia no hay país que fue colonizado que después le fue bien. Sí, está cada día más loca la cosa y también acá en San Francisco que vamos a empezar a resumir todo lo ocurrido. Para empezar, hay clases. Miércoles, jueves y viernes va a haber clase. No es que se levantó el paro, sino que hay conciliación obligatoria, el gremio la acató, es por 10 días, se van a ampliar las negociaciones a ver si en ese plazo se llega a un acuerdo, si no, volverá al paro docente, caso contrario, volverán las clases con normalidad, porque lo que busca el gobierno es un acuerdo a largo plazo, ¿no? Que el mes que viene estén de nuevamente en un conflicto, pero lo cierto para Francesca, mi hija, que estaba esperando el Ujú. paro, no hay paro, va a tener que ir al colegio miércoles, jueves y viernes. Sí, sí, o sea, las negociaciones están bastante tirantes, pero bueno, Sí, sí. esperemos que se pongan de acuerdo los dirigentes de la UPC con la parte del Ministerio de Educación de la provincia, como para ver si se llega a un punto de concordancia para que esto A no... mí me decían que estaban cerca, pero viste que eso que es siempre, cada vez que Mm. preguntan, estamos cerca de un acuerdo, pero siempre dicen lo mismo. Del lado de las bases, como decíamos ayer, no veo que esté tan cerca el acuerdo, pero bueno, Es viste, esto que, cambia minuto a minuto. sí, y es que volvemos de nuevo al mismo punto, o sea, hoy el básico de un docente, lo que gana por hora, yo creo que le alcanza muy poco. Sí, sí, sí. Entonces, cuando puedes decir, bueno, acepto o si no, no. Y a esto le sumamos una conciliación obligatoria, donde que si haces paro, se te descuenta, o sea, sobre que ganas poco, ya te obligan a ir a trabajar y ahí ya se pone difícil la situación en cuanto a llegar a un acuerdo. Sí, mira, sé que no tiene nada que ver, evidentemente el docente es alguien que se prepara, estudia, pero hablaba con alguien que está en el sector de la construcción, en una empresa constructora, totalmente en blanco y legal. 450.000 pesos la quincena, gana. Claro. Y trabaja 9 horas por día para no laburar el sábado, 450.000 pesos la quincena, o sea, 900 lucas al mes. Y un trabajo que es pesado y hay que Pero, aguantarlo. O pero sea, está muy bajo los hay sueldos. hay pocos empleados en todo el abanico de que se puede ser comerciante, de la UON o lo que sea, que superen el Sí, millón de sí. pesos, ¿no? Si los empleados de comercio creo que están un poco arriba, pero 1.100.000, 1.200.000. Sí, que están ahí y con antigüedad y un montón de otras cuestiones pueden ir, pero tampoco, hoy si haces bien números, yo creo que necesitas 2 millones. Sí, y aparte por eso vemos la crisis que hay en la ciudad, la falta de consumo, porque evidentemente con lo caro que está el gasto fijo de una vivienda, llámese Sí, electricidad, internet, que hoy es un servicio básico, entre otras cuestiones, hacen que gran parte de tu ingreso se lo lleven esas cosas. El gasto fijo mensual. Ni hablar si tenés pibes en edad escolar que también en estos primeros meses la sí, sí. indumentaria, la mochila, la soja, todo eso influye y mucho en la economía de un hogar. Pero bueno, vamos a ver y esperar. Y además, antes de ponerle en una familia, ya se trabajaba, mamá y papá trabajaban, o ya si hay un chico un poquito más grande, ya también podía aportar algo. Y a ver, la falta de trabajo también, entonces eso incide porque si uno luego se queda sin trabajo, de pasar a entrar
2 millones que no te alcanzaba, pasar a tener 1 millón y te alcanza mucho menos y también genera un montón Sí. de, de Ni hablar si tenés que situaciones. pagar un alquiler, que es lo que hablábamos al principio. Sí, Ni hablar si tenés que pagar un alquiler. eh, Mínimo, si tenés hijos, necesitas 2 habitaciones. Con lo sí. cual, digo, para alguien que quiere vivir medianamente con cierta No, comodidad, me dirán, ¿pueden vivir en una habitación? Evidentemente que sí, y pero que lo que uno busca es la comodidad en estos y tiempos, lo ¿no? que tiene es que y el San Francisqueño tiene una comodidad ya adquirida que se le hace difícil ir sacando cosas de la que ya estaba acostumbrado a vivirla, como salir un fin de semana o comprarse la ropita que quiere. O Y vos sea, cuando llegás a cierto nivel te cuesta bajar, y ir para arriba siempre es más fácil, va, creo. sí, sí, por supuesto. Y aparte vivimos en este mundo donde te llevan al consumo, que terminamos Sí, comprando un montón de huevadas que no sirven a veces cuando te sobra un mango, pero eh, funciona más o menos así, no sé. hasta el internet sube. Bueno, otro violento robo en San Francisco, yo creo que acá no lo quería decir porque está ya remanido, pero el título de Ciudad Segura, sáquenlo. Evidentemente hay que borrarlo. Directamente nosotros no lo subimos. Dice que Mm. andando vuelta y que no la subimos porque no considerábamos que fuera así, pero se lo digo públicamente, sáquenlo porque ya lo que está pasando, estamos hablando que en un mes robaron una escribanía a mano armado, el día lunes por la mañana lo robaron un empresario, una gente que tiene una empresa de limpieza, le robaron también a mano armada, encapuchados, los maniataron y demás. Y en la tarde del lunes otro hecho violento en calle Chile al 100, donde una mujer de 85 años escuchó ruido en la puerta de su casa, estaba descansando esta mujer, fue a ver y alguien había forzado la puerta y entró, la tiró al piso, la golpeó, por suerte lesiones leves, fue atendida en el lugar por un servicio de emergencia, pero no requirió internación. Esta persona, que dice la mujer era muy flaquito, removió toda la casa, dio vuelta por toda la casa y logró llevarse 200.000 pesos que tenía en un monedero dentro de su vivienda. Investiga la policía qué ocurrió, pero otro hecho de robo violento en la ciudad, poco habitual, pero que a esta altura ya diría nos vamos acostumbrando también. Sí, sí, en este caso puntual es raro y tampoco no hay que diferenciar entre estos dos robos que mencionaba antes que fueron ya organizados. Esto parece que fuese mucho menos organizado y pareciera que fue de gente de aquí de San Francisco. Sí, desde la policía están superados porque o pasa algo de un lado o del otro. Yo creo que la ciudad ya se está tornando mucho más peligrosa de lo que dice la noticia. Bueno, y en relación al robo ocurrido en zona Sal al 100, lo que tenemos es que la justicia está investigando, Julián, y todavía no hace una relación directa con lo ocurrido en la escribanía. Tampoco lo descarta. No, sí se está trabajando, como siempre, se buscan las cámaras, como es habitual ver cómo ingresaron, un montón de detalles que son la parte investigativa, pero sí tienen algunos puntos en común con este robo, sobre todo con esto que fueron y dejaron el auto de frontera, pero bueno, es la ciudad que está al lado y tiene salida fácil sin caminera ni tampoco hay un peaje donde se pueda ver si el ingreso o no o cuándo fue. Sí, y también del lado de frontera hay que tener en cuenta algo que lo Y que dijimos. no son de frontera, vamos a ver, claro, porque hay periodistas que son bastante, no sé si falta de experiencia o algo, decir, porque fueron a frontera, el auto lo dejaron a frontera, es gente de frontera. Ahora, obviamente que si la gente que robó de frontera no va a dejar el auto en frontera, o sea, es tan simple como eso, pero bueno. Sí, igualmente lo que permite la ciudad de frontera ante la falta de presencia del Estado, como lo dijimos mil veces, digo el Estado, la policía, la justicia y demás, es que los delincuentes se dirijan ahí y tengan, no sé si vía libre, pero mayor facilidad para descartar un auto y hacer todas estas cuestiones. Sí, pero El por, prole- el por pro- cercanía también. O pero sea, podrían haberlo dejado en algún barrio de la periferia de San Francisco y no lo hacen. Me parece que Frontera se presta a que se den estas situaciones producto de la falta
de policía, la falta de justicia y demás. No es culpa de la ciudad ni de la gente, de los vecinos de frontera, sino que está tan abandonada en este sentido que cada uno la elige para sentarse ahí y hacer lo que quiere. Sí, sin duda que está abandonada, eso es innegable. Pero yo creo que en estos casos donde abandonan el auto, va más por el lado de cercanía y de comodidad y de poder salir hacia un escaparate que por otra cosa. Por decirte, a Devoto no podés ir, tener el peaje en el medio y estar en la caminera. A Freire es muy lejos. Si bien no hay muchos controles, pero también es muy lejos. O sea, te queda acá cruzando la calle, hace 5 cuadras ya termina todo y te subí a la autovía. O sea, yo creo que esa es la deducción que hacen estos delincuentes como para poder zafar. Y sí queda corroborado que no son de aquí. Si no, no van a dejar el auto. Muchas veces, como en este caso que estás contando de esta abuela que le robaron, la persona no se habla de que se movió en algo o va en un auto o en una moto. No, te doy el perfil si querés, sin ser investigador, alguien con problemas Sí, de consumo y que trata de robar en el día a día para conseguir la plata claro, para eso, me parece, ¿no? En porque principio. hay que diferenciar. Eso sí lo tiene claro la policía y sí se está investigando de distintas maneras, porque está como para que la gente, la gente que no sabe, hay una parte de la policía que es investigaciones y que depende también de cada uno de los fiscales que está trabajando. Y después está el policía común que está De calle. de calle, que está trabajando normalmente casi, son 48 horas y 24. La policía de investigación está trabajando a full, o sea, porque la tiene bien clara que esto no es normal y se está incrementando día a día. Bueno, esperábamos hasta recién el parte médico de Valentín Escobedo, el joven brutalmente agredido en la cárcel de San Francisco. Todavía no lo tenemos al día de hoy, pero ayer estuvimos en diálogo con la familia, sí, en estado crítico muy grave. Aparte del golpe en la cabeza, se le complicó una neumonía que adquirió dentro del mismo hospital, cuestión por la cual me decían podría necesitar otra intervención quirúrgica para extraerle líquido de los pulmones. Y yo creo que el dato también más importante es que los profesionales le adelantaron a la familia que podría tener daño neurológico irreversible, que tienen que esperar la evolución, que sigue siendo grave, por supuesto, esperar que evolucione para luego determinar cuál es el daño que alcanza producto de los golpes que recibió en su cabeza en la cárcel de San Francisco. Recordemos que esto ocurrió un día sábado, recién la familia fue notificada el lunes, estuvo internado en el hospital, el día jueves lo vuelven a ingresar a la cárcel y el viernes lo trasladan a Bower, donde directamente el médico que le tiene que dar ingreso y firmar que está en condiciones de hacerlo lo manda a un hospital. Eso es el marco del tema de salud de Valentín Escobedo, pero también tenemos alguna novedad en lo que tiene que ver en lo judicial, donde la justicia de San Francisco investiga, por un lado, bajo la misma fiscalía que la de Brasile, lo ocurrido específicamente dentro de la cárcel, quiénes fueron los agresores de Escobedo y por qué motivo. Y por el otro, lo ocurrido el jueves a la noche frente a la penitenciaría, donde arrojaron cubiertas prendidas a fuego en el patio delantero y en la guardia de la cárcel de San Francisco. Sin duda me parece que lo más importante en primer término es determinar qué ocurrió dentro de la cárcel, que no es una tarea sencilla tampoco. No, no, sí se sabe que están avanzadas las investigaciones y otro punto también importante es saber si hubo alguna, si se quiere, mal manejo de la atención médica, o sea, de los traslados Si y de son dos todo cosas eso, aparte. que se tiene que ver si más allá del no aviso a los familiares, lo importante es que si cuando ocurrió el hecho, también, o sea, fue atendido Premura. con la premura que se necesita, porque el hecho en sí fue una pelea entre presos, Sí, porque eran reclusos, estaban detenidos. más que una pelea, Sí, sí, eh, fue lo fueron a buscar una para, golpiza. sí, entre varios, Pero 10 bueno, personas. eso es una parte, la parte inicial de lo que provoca. Después, cuando ya este chico está herido y no es atendido como era necesario,
ahí también se abre otra parte de investigación porque esto tiene un montón de cuestiones. Después se suma lo que decís vos con el incendio de las cubiertas y la protesta que hubo al frente de la Sí, sí, por eso, cárcel. el punto Y uno después le es sumo también la causa anterior, que es la que provoca la la detención. detención, pero también Pero está, eso ya no depende de Brasil. no, eso está bajo la órbita de Bertolucci. Bortolucci. Y la otra parte es cuando le dan el alta, que la parte médica, considerando la neuróloga de San Francisco que este chico estaba en condiciones de salud de volver a la cárcel. Que Sí, ahí, ¿qué dicen por los eso. investigadores? Bueno, lo firma una neuróloga, una médica. El Claro, servicio penitenciario lo recibe nuevamente, pero en el servicio penitenciario también hay un médico que es el que le da el ingreso y tiene que autorizar. claro. Posteriormente lo trasladan a Bower porque así en Bower funciona dentro de la misma cárcel un hospital, pero cuando llega allí, el médico de Bower, que es un colega de aquí de San Mm, Francisco, dice, no, 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 este chico evidentemente no puede estar ni siquiera aquí, necesita tratamiento urgente. Bueno, ahí hay una diferencia que tendrán que ver en lo judicial, pero ya no sabemos si pasa por un problema del servicio penitenciario o exclusivamente un problema médico, porque quien da el alta es un médico. claro. Por eso Entonces hay toda una sí, serie de sí. complicaciones en la investigación para tratar de determinar por qué se tomaron estas medidas y sin duda lo más importante, quiénes los agredieron y por qué dentro de la cárcel. Sí, Complicadísimo. es un montón y la situación es muy delicada. Y también depende muchísimo de este desenlace, aunque uno tiene expectativa de que no le pase nada a este chico, sí va a haber secuelas importantes a nivel salud y eso depende también muchísimo de lo que se pueda hacer después, porque que no pase, pero si esto provoca la, la- la muerte de este chico, ya pasa a ser mucho más grave de lo que es ahora, que ya es gravísimo. Sí, sí, yo creo que institucionalmente corresponde una investigación seria, concreta, que aparentemente, por la información que tengo, está en marcha. Vamos a esperar resultados de cómo sigue todo esto. Evidentemente, no es fácil. Dentro de la cárcel, como todos saben, manejan sus códigos. eh, y lograr un testimonio allí no debe ser para nada fácil. Igualmente creo que la justicia tiene las herramientas para avanzar. La familia reclama justicia por este chico Escobedo y me parece que está bien que lo haga, corresponde, porque muchas veces al tratarse de alguien que está un poco afuera del sistema, marginado, para el resto de la sociedad pareciera que no importara y yo creo que en la estructura general de una sociedad como la nuestra, es muy importante que todos estos casos se esclarezcan y que sirvan para una mejor convivencia. Evidentemente estamos lejos de eso, no es culpa ni del fiscal ni de este chico, sino que por un problema social que acarreamos de hace también bastante, pero me parece que esto ayuda, si se hacen bien las cosas, a mejorar un poco la convivencia de todos. Sí, sí, y también en forma particular lo que está ocurriendo en la cárcel. Eh, Últimos datos es que hay una superpoblación, si bien es la cárcel más tranquila que hay en la provincia de Córdoba, hay una superpoblación tremenda y cuando pasan hechos de esta naturaleza donde hay detenidos, lo tenés que mezclar con gente que no, que ya está imputada y ya está con condena y ahí ya empezás mal, ya empezás Pero tropezando. recibimos habitualmente que noticias nosotros, de gente de adentro, de afuera, que tiene relación con la cárcel, que la cuestión no está bien dentro de la penitenciaría de San Francisco. Hay cuestiones que hacen a un malestar de la gente que está recluida ahí y que genera posteriormente algunos inconvenientes. Ayer, el domingo a la noche, me decían a la madrugada que trasladaron a otro preso por un problema de salud. No sabemos el motivo, puede ser una cuestión fortuita o de un problema que ya padecía, pero él en pocos días es el segundo recluso que sacan con problemas de salud en una ambulancia hacia el centro de la ciudad de San Francisco, centro de salud de la ciudad de San Francisco. Sí, sí, y volvemos a hacer hincapié en un punto central, que es la superpoblación que hay, más allá de las personas que están ahí adentro ¿Cuál era, por el ¿Tenéis más o delito, menos idea sino cuál es la la, capacidad? la capacidad que está pensada. La penitenciaría son 300, 290 y algo Y personas, puede ser que haya 600, como hay más dicen. de 600. Claro, una locura. Ya es el doble y aunque vos decís, bueno, sí, pero donde había uno ponen dos, no es tan así, porque ya donde había uno hay cuatro. Hay que sacar bien los números y cuando hay mucha gente y está
en una situación precaria, se generan un sinfín de problemas y que es muy difícil manejarlo desde un guardia cárcel que no está para eso. O sea, vamos a ser claros. Sí, sí, aparte creo que el temor también tiene que ver que con estas cuestiones que suceden adentro no se trasladen afuera, Sí, porque lo vimos todos, hubo infinidad de amenazas en redes sociales, la mayoría de ellas anónimas, pero infinidad de amenazas que tienen que ver con cuestiones y cosas del pasado, que a veces ni siquiera tienen que ver con lo que estamos hablando, pero produce esto y me parece que también un poco la preocupación es esta, que lo que sucedió no se traslade ni adentro ni afuera de la cárcel. sí, sí, pero bueno, hay que dejar claro que para que la gente que dice, no, bueno, pero la gente que está allá, la gente que está allá presa es el reflejo de lo que tenemos aquí. O Evidentemente. sea, si aquí en San Francisco hay problemas de inseguridad, bueno, en la cárcel va a estar reflejado porque una parte va a ir trasladada ahí y otra, y después o sea, sigue habiendo temas de conflicto, enfrentamientos y un montón de cuestiones que se replican en la cárcel también. Sí, sí, sin duda que lo que vos decís merece un análisis mucho más amplio, ¿no? No es simplemente delito cárcel y con eso se soluciona el contexto. Está claro Sí, que es sí. mucho más amplia, como decís vos, la Y discusión. que la gente que trabaja en esto lo sabe, entonces trata de prevenir esto que no ocurra, pero lamentablemente cuando, volvemos a decir, cuando ya los robos son más importantes, el narcotráfico crece sin parar, la inseguridad cada vez peor, o sea, obviamente que va a haber problemas. Obviamente que va a haber problemas. Entonces, para contener esta situación se tiene que hacer movimientos estratégicos reales y no de marketing, que se dice vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y después Sí, nunca se hace. y acá no va a coincidir conmigo, porque ya lo hemos planteado varias veces. Creo que el contexto social y económico ayuda a que esto vaya empeorando, lejos de mejorar. Tema droga, tema robo, no lo asocio a la pobreza, pero sí a la desigualdad, a la falta de oportunidades, van generando. Y no es un problema se viene agravando en los últimos años, sin duda, pero no es de ahora, viene ya de un largo tiempo. Sí, 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 aparte son generaciones y generaciones que se van criando de esa manera. Bueno, hemos llegado al final del resumen informativo de la tarde. Le agradecemos a todos haber compartido estos minutos con nosotros. Lo que no llegamos a comentar en esta media hora lo buscan en eltiempodiario.com.ar o en nuestras redes sociales como Diario El Tiempo. Hay un hecho insólito que los bomberos debieron acudir ayer, que no me olvide de bajar la foto, donde un alumno de un colegio metió el dedo dentro un caño de una silla y tuvieron que ir los bomberos a rescatarle el dedo a este alumno de un colegio secundario. Sí, suele pasar. Por suerte no pasó nada grave, lo sacaron rápidamente y el chico siguió en el colegio, pero está la foto muy graciosa del pibe con el dedo metido. Metió el dedo donde no ¿Sabe qué debía. colegio? No lo tengo acá, no lo tengo. Pero sí, Tampoco lo vamos a quemar, no me me, ha- me quemé. ha me ha- me ha pasado. Y le ha pasado a varios ¿Llamaste a compañeros. los bomberos también? No, no, no. Poco pasamos, bueno, en el momento te agarra como un miedo, porque La yo muy loco, desesperación. porque es tentador meter el dedo y después lo puedes sacar y empezar y se ve que se puso nervioso este muchacho. Sí, sí, le sacaron una foto. No, no se le ve la cara, por supuesto. No, en ese sentido trabajan bien los bomberos, no lo van a quemar, pobre pibe. Pero sí está la foto donde se ve el dedo introducido dentro De un del caño caño. del banco. Del banco, exactamente. Por suerte no pasó nada grave, pero sí un poco graciosa la Puede noticia. aprender que no se mete el dedo Donde no se debe. ojo donde mete el dedo y a donde mete la mano, porque Sí, yo recuerdo siempre, ahora que decías, una nota que le hizo la Nata a Seineldin, Seineldin, el sí, levantamiento, y que el título era Seineldin más chapita que nunca. sí. Y en la bajada decía, Seineldin dijo, la boca y el ano no son para tener sexo. Me quedó en la tapa de la revista. Bueno, hay lugares donde el dedo no se mete. Según Seineldin, hay varias cosas, no Más se o menos meten. por prevención. Bueno, son gente que ha pasado por la política y los levantamientos de Argentina. Ahí, como dijiste vos, el reflejo, bueno, ahí está un poco el reflejo de lo que vivimos ahora también, les guste o no. Sí. Nos vamos nosotros, volvemos mañana con toda la información y prometemos decir menos huevadas que la que dijimos acá al final. Gracias, como siempre. Un abrazo para todos.